Les voy a comentar un articulito que yo escribí, al final no se publicó, no lo publiqué. Bueno, ustedes saben cómo son las cosas. Los medios. Los medios. Piensen en eso. Ahora mismo acabo de ver estaba viendo un vídeo de un youtuber que aborda el tema de esto de la guerra de Ucrania y la guerra de Cuba, y me doy cuenta, digo, pero ven acá, este hombre en Cuba rechazó el comunismo, que lo adoctrinó, y entonces le hizo rechazo, eso se va de Cuba y viene para acá y lo adoctrina a los medios globalistas, no se da cuenta y se convierte también en una bocina de los medios globalistas, no se da cuenta, no entiende la situación. Caballero, tengan cuidado, ustedes que tienen tantos seguidores, tengan cuidado de qué lado se ponen y en qué barco se montan, porque le está pasando lo mismo que le pasó a Cuba, que le pasó cuando estaban en Cuba, cuando ustedes rechazaron el castrismo y se fueron del país, ¿verdad? Y vinieron aquí ¿a qué? A seguir siendo marionetas de una ideología de izquierdosa, ¿verdad? Entonces ese ejemplo se lo voy a poner aquí con este artículo que dice que al final no se publicó, vamos a decir que no lo publiqué, no se ha publicado todavía, no por mí, no se ha publicado todavía. Entonces, y a lo mejor no se publique, pero bueno, se los voy a comentar. Miren, es el drama del cubano y que se cree que está libre de la ideología de izquierda y porque se fue de Cuba, porque ya no es anticastrista, porque se reconoce autocomunista. Óyeme, compadre, parece mentira, men. Vayan despacio con las cosas que hacen, que ustedes tienen miles y miles, decenas de miles de seguidores y después se arrepienten, pero ya es tarde, ¿verdad? Y sabemos cómo han sido las cosas con estos youtubers. Bueno, a ver, miren, parte del drama del cubano de hoy, y esto aplica y es válido para el comentario que hice acerca de los youtubers desenfocados, que se creen que son muy anticomunistas y todavía no se han salido del comunismo, ¿no? Entonces, bueno, parte del drama del cubano de hoy es que no tiene presente. El cubano de hoy no tiene presente. Se alista lleno de ilusiones por un mundo real para salir definitivamente de una isla que habita en el pasado. Pero tanto ha demorado el cubano en realizar su sueño que tal parece que va de regreso al futuro, según aquella conocida expresión de Lacan, de Jacques Lacan, el famoso psicoanalista francés. Bueno, no hay cosa más letal para la destrucción de la psiquis del individuo dentro de un sistema totalitario que esa sensación de estar viviendo al margen del resto del mundo, sumergido en la propaganda como sustituta de la realidad. Uno siente que el mundo se le va, que su vida se consume dentro de una suerte de cueva de cuya existencia nadie tiene conocimiento. Es algo similar al estar muerto. Las generaciones presentes de cubanos podrían decir que el acceso a Internet les ha facilitado las cosas respecto de aquellos que nos consumimos como velas sin teléfonos celulares siquiera, sin poder viajar al extranjero, sin acceso a los medios que no fueran los del propio gobierno comunista. Y algo de razón hay en ello, pero justo en este punto comienza ese regreso al futuro. Obviamente las cosas en Cuba han cambiado, ya no es lo mismo. En épocas, a muchos de nosotros nos tocó vivir en una época en que por tener un par de dólares en el bolsillo te metían 5 años preso, o lo que sea, preso por tenencia ilegal de divisa. Nunca un cubano ni siquiera soñó de mi generación, y de las generaciones anteriores, con llegar a un aeropuerto y comprarse un pasaje y salir a cualquier país y regresar a Cuba. Eso era imposible, nunca. Fueron décadas de encierro, sin derecho a ir a ningún lado que no fuera dentro de la isla. Y por ahí para allá, muchas cosas más, ¿verdad? Y probablemente cuando usted crea que sale del país hoy, usted no salga de ese entorno ideológico dentro del cual sigue viciosamente dando vueltas. Eso no es garantía de nada. Vamos a seguir. El cubano que finalmente abandona la isla en las condiciones del mundo contemporáneo
tendrá que bregar, entre otras cosas, con el monopolio de la información por parte de los grandes medios que, al final, responden a los intereses de una agenda. Eso el cubano lo conoce de sobra, lo conoce muy bien, pero ello es mera apariencia. Pudiera ser similitudes externas, podría decir alguien, demasiado superficiales para ser tenidas en cuenta. Ok, al fin y al cabo también pudieran alegar, quien escapó ha llegado al mundo real, ha llegado a la democracia. Y claramente no olvida de dónde viene, o más bien, de dónde huye. ¿De dónde huye? El cubano escapa, esto es importante, a partir de aquí, hacer este símil, el cubano escapa de un pasado que ha secuestrado el presente de su nación. Escapa del comunismo, de aquello que se orquestó pensando en que todos, menos, o sea, de aquello que se orquestó el comunismo pensando en todos, muy inclusivo, en todos y cada uno de nosotros, menos en el individuo real. En ese todo nunca está incluido el individuo real de carne y hueso, ¿verdad? Es una pura abstracción. Y terminó siendo el instrumento de control de la minoría que movía las clavijas. Voy a repetir esta idea. El cubano escapa de un pasado que ha secuestrado el presente de su nación. Escapa del comunismo, de aquello que se orquestó pensando en todos, ¿verdad? Menos en el individuo real. Y terminó siendo el instrumento de control de la minoría que movía las clavijas. Sí, el cubano escapa de aquello que le prometió eliminar la pobreza, borrar las diferencias, oigan bien, entre el campo y la ciudad. Aquello que le prometió la industrialización y la electrificación del país, oigan bien, con planes quinquenales. ¿Recuerdan los planes quinquenales aquellos? Creo que todavía existen. Además, le prometió salud, trabajo y educación. Para todos, ¿ok? Para todos, incluso gratis. Incluso gratis. Aquello que le prometió libertad, paz, erradicación del hambre, la miseria y el analfabetismo, al tiempo que los hacía a todos iguales. Iguales, ¿ok? Con iguales derechos en un despliegue de inclusivismo jamás visto. De ahí escapa el cubano. Aquello que le prometió reducir, ¿ok?, cuando no erradicar la mortalidad infantil y la discriminación de la mujer y de las razas. Aquello que a condición de poder internacionalizarse, ¿ok?, extendiéndose así, obviamente, más allá de las fronteras nacionales, prometía también, porque era necesario, es aquello, le es intrínseco la necesidad de internacionalización. El comunismo es un fenómeno internacional, no sirve para que un solo país sea comunista, esa no es la idea de quienes lo inventaron, es la necesidad de internacionalización. Entonces, por eso les digo, aquello que a condición de poder internacionalizarse, extendiéndose así más allá de las fronteras nacionales, prometía también el desarrollo económico y el bienestar al punto de alcanzar la felicidad plena y la satisfacción de las necesidades humanas sin propiedad privada. Ojo, sin propiedad privada y sin dinero. De todo ese pasado, que a la manera de niebla onírica se extiende sobre el presente, haciendo perder el contacto con la realidad, escapa el cubano en busca de un futuro liberador. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Y a dónde llega? ¿Y a dónde llega? Bueno, si seguimos así, como con ese despiste del youtuber al cual hice alusión hace poco, pues miren a dónde llega. A un mundo abierto, sin fronteras apenas, en el que todos estamos conectados. Qué bonito. Sí, conectados a redes globales mediáticas, donde la verdad ya no importa, agoniza o quizás incluso hasta haya encontrado su muerte posmoderna. Llega el cubano a un futuro inmediato planificado por
Organización de Naciones Unidas, la ONU, ¿verdad? En el que se augura el fin de la pobreza, vamos de nuevo, y el hambre para todos. Se promete la salud y el bienestar asegurado para todos. La educación inclusiva y equitativa, el acceso al agua, la energía y la salubridad también para todos. El crecimiento económico y el empleo decente, obviamente para todos, ¿no? La industrialización global, pero también se promete reducir la desigualdad, no ya entre los individuos, sino entre las naciones, entre naciones enteras. Se habla y se trabaja en el alcance de un futuro inmediato con ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y sustentables. Esa es la palabrita de moda ahora que es totalmente vacía. Esto te coge la cabecita y te marea insustentable. No, hasta Raúl la pela es sustentable, modelo sustentable. No le más mierda, chicos, que eso no tiene ningún significado. Por Dios. Entonces, seguros y sustentables en los que el medio ambiente será una prioridad y habrá justicia para todos. Por último, y es lo que viene a ser el punto 17 de la agenda de la ONU, ¿ok? Para el año 2030, yo he mencionado los 16 anteriores, por si no se han dado cuenta, se trabaja en el fortalecimiento de asociaciones globales o mundiales que obviamente garanticen la implementación e internacionalización dije, ¿verdad?, de dicha agenda. El propósito declarado de la misma es transformar, cambiar el mundo, como todas las revoluciones de izquierda. Casi todas son de izquierda, ¿no? Revolución de derecha es algo que no existe. Algo que le suena y resuena a cualquier cubano cuando usted le dice que quiere cambiar el mundo. ¿Recuerdan la canción esa de Beatles, Revolution? Bueno, pues, óiganla. Entonces, cuando usted le dice que aquí quiere cambiar el mundo, bueno, pues aquí estamos. El propósito declarado de la misma es transformar, o sea, cambiar el mundo. Algo que le suena y resuena a cualquier cubano nacido y educado en la isla, bajo aquella doctrina de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, detrás de este plan, al que le quedan unos 8 años para su implementación, está el Foro Económico Mundial. He aquí los pilares de dicho foro, también conocido como Foro de Davos, ¿verdad? Estos pilares apuntan a la suplantación del individuo real por un amasijo de datos. Vamos a ver cuáles son esos pilares. Esos pilares son: 1. El control del individuo a través de una identificación digital. 2. La eliminación de la propiedad, obviamente la propiedad privada, la propiedad, y del dinero, tampoco, al menos el dinero en efectivo. También quieren eliminar la propiedad y el dinero. Y la sustitución de este último, es decir, del dinero, por una moneda digital que sería mucho más rastreable. O sea, el control total, incluso a través de esa moneda. El control total ¿de quién? Del individuo, de su biografía, de lo más íntimo suyo. Y el punto tercero y último es el crédito social. Y aquí llegó y paró. Se trata de una suerte de puntaje ideológico, como ya se sabe, como ya se estableció en China, incluso en China existe ya, ¿no?, que permite el control total del individuo, privándolo de o favoreciéndolo según se comporte correctamente. Esto es el colmo. Primero el estadio preparatorio fue la corrección política. Entonces ahora hay entre los pilares de este foro de Davos, que es el que está detrás de la Agenda 2030 de la ONU, está este crédito social que ya se está implementando en China, y que, como dije ya, se trata de una suerte de puntaje ideológico. Señores, esto es lo mismo que se veía en Cuba con el partido y la biografía y toda esa cosa.
y los méritos revolucionarios que se acumulaban. Es la misma historia, pero mucho más sofisticada. ¿Ok? Y esto permite el control total del individuo, privándolo de o favoreciéndolo con, ¿ok? Según se comporte correctamente. ¿Qué me dicen? Atrapado entre el pasado comunista y el futuro globalista, el cubano se ha quedado sin presente en un desconcertante regreso al futuro. Cabe recordar a Hegel aquí, cuando decía que el prófugo todavía no era libre, puesto que su escape, esa huida, su fuga estaba condicionada por aquello de lo cual huía. El no tendrás nada y serás feliz del foro de Davos, y ese es el lemita de ellos, no tendrás nada y serás feliz. Pues significa también que otros, es decir, esa minoría que mueve las clavijas, te tendrán a ti. Así termina ese artículo, pero deja ver una cosa, señores, ante todo, hay que ser muy cuidadoso cuando usted viene del comunismo, del totalitario, de este sistema totalitario como el cubano, en primer lugar, porque puede ir de un comunismo a otro mucho más sofisticado. ¿Ok? Entonces, si usted no sabe dónde está parado, primero tiene que reconocer todo lo que tiene alrededor para que se dé cuenta de qué lado se va a ubicar, de qué lado va a ponerse, porque de momento está favoreciendo lo que usted rechazó en Cuba. Sale de Cuba a favorecer lo mismo sin darse cuenta, sencillamente sin darse cuenta. ¿Ok? Ahí se los dejo. Piensen en cada uno de los puntos que les expuse aquí. Hagan la comparación entre el pasado de Cuba y el futuro de Cuba. O sea, más bien entre el pasado del cubano que escapa del comunismo y el futuro del cubano que llega a una democracia que cada día es menos democrática y cada día es más de izquierda y cada día es más totalitaria. Ahí se los dejo.